Gloria a Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Gloria a ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia, Padre. A orar y darle gracias a Jesús por tanto y tanto que nos ha dado. Señor Jesús, hoy venimos a honrar tu nombre. Hoy venimos a darte gracias. Como todos los días de nuestra vida tenemos que hacerlo. Te damos gracias, Padre, porque has sido tan bueno. Pudimos conocer a Dios en persona. Pudimos ver caminar a Dios en esta tierra. Pudimos ver y conocer el amor de Dios en este mundo. Pudimos tener algo inigualable. Aquí, caminando en esta tierra, el creador del universo, el creador de todo, el todopoderoso, el omnipotente. ¿Cómo no he de agradecerte, Jesús? ¿Cómo no he de agradecerte por todo lo que haces por mí? Por todo lo que haces por tu iglesia, por los santos. ¿Cómo no he de agradecerte este día y reconocerte que tú eres el centro de esta predicación? Eres el centro de la iglesia de Jesús. Gracias, Jesús, honramos tu nombre. Amén. Dale una ofrenda de palmas. Wow. Wow, tome asiento. Me da mucho gusto verlo en este día. Qué valientes, porque sé que ayer tuvo su cena y posiblemente se acostó tarde y está aquí. Fíjese, le voy a platicar algo aquí en confianza. Le platicaba yo, creo que apenas ayer o antier a mis hijas, que es bien complejo poder predicar en tan solo 30, 40 minutos de Jesús. Es muy difícil. Jesús es demasiado grande, es algo inigualable. Y vaya, tiene una inmensidad tremenda que verdaderamente no nos alcanzaría el tiempo para verdaderamente describir todo lo que le agradecemos y todo lo bien que nos hace a nuestras vidas. Verdaderamente no se puede, pero bueno, hoy vamos a honrar a Jesús en este día en el que celebramos su llegada a la tierra, su nacimiento, y vamos a honrar su nombre con esta palabra. Y Dios me daba esta palabra para hoy que se llama: yo soy la resurrección y la vida. Una frase que dijo Jesús que tiene muchas cosas implícitas en ella, y de eso te quiero hablar esta tarde. Fíjese que en la introducción yo ponía que la mayor muestra de amor de Dios con la humanidad ha sido enviar a su Hijo Jesús. Es un regalo. Así que si usted no recibió regalo, el regalo es Jesús. Amén. Así que dígale por ahí, hermano, si usted no recibió regalo, dígale a su hermano de junto: su regalo es Jesús. Tremendo regalo, así que eso es lo que más importa. Ahora bien, fíjese, hermano, que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos un poco más de lo que era el concepto de vida que Dios había planeado desde la concepción de la humanidad. Y eso es precisamente lo que esa frase de yo soy la resurrección y la vida engloba en general. Y yo le voy a recordar algo. Usted se acordará, hermano, hermana, que recién pasamos la pandemia. No estábamos preparados para eso. ¿Sabe? Antes de la pandemia las clases pues eran presenciales, las reuniones en las empresas eran presenciales, todo era presencial. Vino la pandemia y a muchos nos agarró fuera de lugar. Yo no sé si a usted, pero a mí me agarró fuera de lugar porque ya soy del 76. Y entonces no sabíamos manejar mucho esas aplicaciones que hacían conectarnos con otras personas de una manera fluida. Yo no sé usted, pero nos costó mucho trabajo. Nos costó trabajo adaptarnos a no tener a la persona enfrente. Nos costó trabajo a poder fluir en una comunicación, a poder concentrarnos en un tema. Quiero decirle que cuando me daba Dios esta palabra me hacía ver que precisamente Él también originalmente había tenido una relación personal, presencial con Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios se paseaba en el Edén.
Es decir, él tenía contacto constante con Adán y Eva. Pero a raíz del pecado, eso se perdió. Así como perdimos en la pandemia el contacto físico. Se perdió ese contacto y entonces ya Dios no tenía ese contacto directo con todas las personas, sino tenía a los profetas, tenía a los siervos de Dios, tenía a los sumos sacerdotes que tenían contacto con él y de ahí a su vez con el pueblo. La gente llegó a temer de Dios, de estar cerca de él, porque Dios es santo. Y para estar delante de su presencia tenemos que ser santos. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a revestirnos de él y es por eso que hoy podemos tener una comunión con Dios. Eso no ha cambiado. Es decir, la gente tenía ese temor de poder tener contacto con un santo y caían muchas veces muertos delante de él. Y eso causó temor. Pero Jesús, nuestro Señor, el festejado de hoy, vino precisamente a darnos ese recubrimiento. Y miren nada más, yo le muestro en la palabra cómo es que la gente temía en aquella época de ese contacto con Dios. Vamos a ir a la palabra en Éxodo 20, del 18 al 20. Ahí lo tiene en su pantalla. Y esto sucedía cuando estaba Moisés, que era un intermediario de Dios y el pueblo. Y decía así la palabra: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Usted se imagina esa escena? Poderosa, estruendosa. Ese es Dios, esa es su grandeza. Y viéndolo el pueblo, dice, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, sigo leyendo. Y Moisés respondió al pueblo: no temas, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequen. Entonces, si se dan cuenta, desde el pecado de Adán y Eva hubo esa falta de contacto directo de Dios con todo su pueblo. Y usted debe de saber, amado hermano y hermana, que Dios nos ama. Usted debe saber que Dios nos ama. Y que como se perdió ese contacto, así como en la pandemia perdimos ese contacto, Dios desde la primera vez anhelaba volver a tener una relación con su pueblo, volver a tener un contacto directo con todos nosotros. Gloria a Dios por Jesús, porque Él fue ese puente que hacía falta para volver otra vez. Así como se acabó la pandemia y hoy otra vez tenemos juntas, clases presenciales, se acabó esa parte. Jesús vino a hacer ese fin de la pandemia. ¿Está conmigo? Gloria a Jesús. Entonces, el plan comenzó. Eso es lo que me gusta de la palabra. Dios comenzó un plan. Y el plan comenzó en Génesis. Usted ha leído en Génesis cuando Dios maldice, ¿verdad?, a la serpiente. Le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y su simiente, dice, y esta te herirá en la cabeza. ¿Usted ha leído eso? Se estaba refiriendo a Jesús. Pero la Biblia se aclara con la Biblia. Y aquí lo aclara Gálatas 3:16. ¿De qué simiente hablaba? Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. De ese que hablaba Génesis, era el plan de Dios. No dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí comenzaba en Génesis el plan de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para volver a tener Dios un contacto directo con todos nosotros. Eso que se había perdido por el pecado, eso que Adán y Eva habían desperdiciado, desafortunadamente, sin lugar a dudas, era el plan de Dios volver a restaurarlo. Y entonces de ahí comienza, hermanos, una carrera de profetización de Cristo. Y aquí viene lo impresionante de la Biblia, porque usted está aquí porque es un seguidor de Jesús. Y usted está aquí porque a usted le interesa saber de la palabra de Dios.
Y quiero decirle que seguramente se va a encontrar en pláticas con algunos inconversos que digan, ay, es que, ¿y cómo es que la Biblia dicen que es verdad? ¿Y por qué no crees que eso lo escribió cualquier hombre y pues, como cualquier libro, no? Pero no, una de las maneras que usted puede tener es decir, no, sabes que el plan de Dios era que Jesús viniera a reconciliarnos con Él y que lo profetizó Dios y su palabra desde muchos años. Y yo quiero darle este material, mire, porque vale la pena. Hoy estamos hablando de Cristo. Y a Cristo se le profetizó cientos y cientos de años antes. A lo mejor usted no se ha puesto a pensar, pero tiene mucho poder eso. Y todas las profecías de Cristo se cumplieron. Mire, le voy a hablar de la primera. 800 años antes de Cristo, se profetizó el lugar de su nacimiento. O sea, no tan solo que iba a venir Jesús, sino dónde iba a nacer. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas era un profeta que estuvo 800 años antes de Cristo. 800 años. Y ya estaba diciendo dónde iba a nacer. ¡Wow! No sé usted, pero a mí me impresiona. Oye, se cumplió, nació en Belén. Gloria a Dios. Otra profecía, mire, nada menos y nada más que 738 años antes de Cristo, se profetizó que iba a nacer de una virgen. También con esa exactitud, 738 años antes de que él naciera, Isaías dijo esto: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 738 años, hermanos, antes se estaba profetizando que Jesús iba a nacer de una virgen. Yo no sé usted, pero a mí me emociona esto. Me emociona. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que lo que Dios dice que está aquí se va a cumplir. Oiga, no se desespere. A lo mejor no lo va a hacer esperar Dios 738 años. A lo mejor es menos. Pero aquí una profecía se cumplió. Es tremendo. Ahora mire, 650 años antes de Cristo se profetizó de qué linaje vendría. ¿De qué linaje vendría? Jeremías lo dijo así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que se levantará a David renuevo justo, se refería a Jesús, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. O sea, Jeremías estaba refiriendo a Jesús, que descendería de David. Y si nos vamos a la descendencia de Jesús, ese es otro tema increíble, porque cuando yo leo de la descendencia de Jesús, me impresiona cómo viene incluso de Rahab, una prostituta, hermanos. Eso es grandioso, que ayudó a los espías que mandó el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de ahí Dios le dio esa descendencia. Esa es otra predicación, pero es maravilloso, porque de ahí viene la descendencia hasta David, hasta José, que es del que desciende de David. Todo esto, hermanos, se cumplió porque era el plan de Dios. Era el plan de Dios. Usted tiene que creer en esta palabra escrita, porque se cumple a la perfección. Milimétricamente se cumple cada letra que está inspirada por Dios en este libro que se llama Biblia. Vamos a leer el cumplimiento del nacimiento de Jesús. Lucas 1 del 30 al 33 dice: entonces el ángel
dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. A este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo lo que dice ahí, todo se cumplió. Todo lo que dice ahí, todo sucedió. Cada detalle antes de que él naciera lo profetizaron y se cumplió. Hermanos, esto es el regalo de Dios para la humanidad. Jesús es el regalo de Dios para la humanidad. Es mostrar Dios el amor hacia todos nosotros. Es lo que hoy estamos celebrando. Lo que hoy celebramos es la Navidad, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la promesa cumplida. Gloria a Dios. Y mire, yo le quiero comentar algo. Seguramente hay gente que ni siquiera ha observado, pero a lo mejor usted posiblemente se haya preguntado: ¿y por qué tanto anunciar el nacimiento de Jesús? ¿O por qué es tan importante fue esa espera de Jesús? ¿Qué había de importante verdaderamente para nuestras vidas que llegara Jesús? ¿Sabe cuál es la respuesta, hermano? Porque Jesús vino a cobrar una función muy diferente y especial en la Trinidad de Dios. Una función nueva, diferente, que la Trinidad quería dar a conocer a la humanidad. Muchas cosas Jesús vino a aclarar, Jesús vino a informar como algo nuevo, y era solamente mediante una relación personal con el hombre. Era la manera. Les recuerdo que le empecé diciendo de la pandemia. La comunicación no era igual, no era puesta de esa manera hasta que llegó Jesús. Y quiero decirte que así como Jesús, así como Dios tenía contacto presencial con Adán, Jesús caminó como Dios entre nosotros para tener ese contacto presencial que tanto hacía falta. Vamos a ver cuáles cosas ganamos porque viniera nuestro Señor Jesucristo. Lo primero sin lugar a dudas es que pudimos conocer la imagen de un Dios vivo, porque Jesús es Dios y lo pudieron ver en su tiempo aquí en persona a Dios. Y así lo dice la palabra en Colosenses 1, 15, 16. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, lo primero que Jesús trajo nuevo de la Trinidad es que vimos a Dios hecho una persona. Eso fue lo primero. Dios había tenido muchos nombres también. Usted conoce los nombres de Dios, los ha escuchado: Nisi, Jireh, Adonai, Rafa, Shalom, Elohim. Muchos nombres que se le dieron a raíz de la historia. Pero Jesús vino a darnos un nuevo nombre de Dios: Papá. Él fue el que nos enseñó a decirle papá a Dios. ¿Usted se acuerda del Padre Nuestro? ¿Cómo comienza? Padre Nuestro. Dice, así tenemos que orar: Padre Nuestro. Jesús dijo, Él es su Padre. Y ese nombre no se había dado a conocer, y eso lo hizo Jesús en su llegada a esta tierra. ¿Ven cómo hubo cosas especiales en Jesús? También Jesús vino a enseñarnos una nueva forma de acceso a la salvación, y esa se llama gracia. Porque antes, con la ley, el Pentateuco,
los judíos tenían que cumplir 613 mandamientos para acceder a la salvación, si no estaban en pecado, y el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero Jesús nos dio un nuevo camino a la salvación, que eso se llama gracia, es un regalo, es inmerecido. Antier me decía mi esposa, es que un regalo tiene que ser una sorpresa. Y sí es cierto, un regalo es una sorpresa. Un regalo es algo que alguien te da porque te aprecia. Un regalo es algo que a ti, al que te regalan, no te cuesta. ¿Está de acuerdo? A menos que lo compre con la chequera de su esposo. Mi hermano, ¿por qué volteó a ver a mi hermana? A ver. Solamente esa es la excepción, esposa. Nada más. Pero en general un regalo no te debería de costar. Y eso es la gracia que Jesús nos vino a mostrar diferente. Nos mostró el camino al Padre. Oiga, tenemos tantas cosas que agradecerle a Jesús. Tantas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta cómo Jesús y Dios en su plan se tomaron el tiempo para poder aclarar algo que es controversial hoy en día. Por ejemplo, el tema del diezmo, hermanos, es un tema controversial. Y por ejemplo, mucha gente te dice, es que eso era en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe? Abraham diezmó a Melquisedec, que es Jesús. Y todavía no estaba la ley. Fue antes de la ley. Y a mí me decía Dios, hasta en eso estuvo ahí Jesús, aclarando y enseñándonos. La presencia de Jesús siempre ha hecho un factor de cambio. El tema hoy se llama Yo soy la resurrección y la vida. Nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos con más claridad sobre la resurrección. Fíjese bien, en el Antiguo Testamento era enseñado, hermanos, que había resurrección. Pero ponga atención, porque esto le va a interesar, vale la pena saber sobre la resurrección. En el Antiguo Testamento, en Daniel, se hablaba así. Daniel 1, 2, 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ya se enseñaba sobre la resurrección. Ahí está hablando de la resurrección. ¿Sabes? La gente judía sabía que había resurrección. Incluso, miren, bien interesante, Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, también hablaba sobre ese tema de la muerte. ¿Cómo era el temita ese de que te mueres? ¿Qué pasa? Aquí Daniel decía, los que mueren en polvo tendrán despertar. Y Salomón quiso opinar como el hombre más sabio. Quiso opinar. Y él comentó esto en Eclesiastés 9, 5, 6. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Él está diciendo, no tienen conciencia, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. O sea, ya no se van a acordar de nada. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Oiga, pero quiero decirle algo. Quiero darle un secreto. El hombre más sabio sobre la tierra no había muerto cuando escribió esto. ¡Wow! No había muerto cuando escribió eso. Pero alguien sí murió. Y es Jesús. Él sí murió. Él sí supo que era eso. Y Él tenía más autoridad para hablarnos de eso. Porque usted habla de la experiencia que tiene en su empresa o en su actividad porque lo ha hecho. Salomón no había muerto cuando habló de la muerte. Y aún con toda su sabiduría no había experimentado eso. Pero Jesús sí dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús es el único que murió y resucitó. Eso también vino a hacer un cambio para la humanidad. Ese fue un cambio. Y entonces, ahí le va. ¿Cómo se llama el tema? Yo soy la resurrección y la vida. Nuestro Señor nos enseñó que entonces había algo distinto en la resurrección. Porque mire, yo le platico, cuando uno muere y es hijo de Dios, al instante estás con el Padre, al instante estás con Dios, pero como un ser espiritual. Y la resurrección, el rapto, tiene que ver con el cuerpo que tenemos nosotros. Es el que va a resucitar y va a ser glorificado, para que luego conjuntamente ya nos podamos conocer en el cielo y ver cómo somos ahorita, la cara, tu cara, tu cara, tu cara, nos podamos reconocer. Eso lo dejó escrito en 1 Tesalonicenses 4, 3, 14, 3 del 13 al 18. Fíjense bien, estamos hablando de la resurrección, ¿ok? ¿Está conmigo? Entonces, Jesús vino a aclarar, yo sí me morí, yo sí sé qué pasa. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Somos herederos de la resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron antes, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjese, hermano, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla del cuerpo que hoy tenemos en esta tierra. Tu espíritu, tu ser espiritual ya estaría con Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, dígale, siempre con el Señor. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gracias, Jesús. ¿Qué dice? Por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Oiga, ¿por qué le platico de esto? Porque esto fue algo que vino a aclarar Jesús, que vino a dar datos específicos. No se olvide que yo empecé diciéndole que la relación estrecha y personal de Dios con Adán se rompió y Jesús vino a restablecer esa parte. Porque cuando tienes una comunicación personal, personalizada con alguien, la comunicación es mejor. No me dejará mentir. Jesús también nos vino a dar un concepto de la vida, hermanos, como Dios la concibió desde el principio. Colosenses 2, del 12 al 15 dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Y cuando yo escribía esto, Dios me daba esta palabra y decía, bueno, Señor, pero si ya estamos vivos, ¿qué vida nos dio? ¿No se lo ha preguntado? Ahí dice que nos dio vida juntamente con Él. Perdona nuestros pecados y nos da vida. La palabra de hoy se llama: yo soy la resurrección y la vida. Y entonces Jesús nos da un concepto de vida como Dios quiere que la vivamos. No es que necesariamente te mueras y de ahí vuelvas a resucitar aquí vivo. No necesariamente eso. Se refiere a una nueva vida, dice. Entonces nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos a todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. Espérame, no, regrésame porfa, ese todavía no va. Al último, porfa, me lo pones. Me brinqué uno. Entonces Jesús vino a enseñarnos el concepto de vida como Dios la concibió desde el origen, desde el principio. Y nos dio muchas enseñanzas, hermano. Tanto que agradecerle a Jesús este día. Porque sabe, usted recordará que en Juan 10:10 dice la palabra que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y dice vida en abundancia. Esa es una pista de la vida que Jesús nos vino a enseñar. De cómo Dios concibió la vida para todos nosotros. Porque lo que Jesús nos vino a enseñar y dar es todo lo que el Padre siempre pensó para nosotros. Sus planes hechos realidad mediante la obediencia de su Hijo. Por eso la palabra, usted ha escuchado que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Ese es el tipo de vida que Jesús vino a enseñarnos. Vino a mostrarnos la verdad y el propósito de la vida. Usted recordará que a Pedro le dijo: ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Nos vino a dar un propósito. Jesús también nos vino a enseñar a dónde invertir. Dice: no inviertas en lo que no es del cielo, invierte en tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, dice. ¿Dónde debemos, cómo debemos de vivirla? Tanto que agradecer hoy a Jesús, amado hermano. Y quiero decirte algo bien importante. Porque yo estoy seguro que todos estamos aquí agradecidos de Jesús. Amén. Y estoy seguro que muchos de nosotros caminamos en Cristo y aún así hay áreas en nuestras vidas que no están como queremos. Hay áreas en nuestras vidas que aún no están resueltas como esperamos. Pero si somos seguidores de Jesús, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con eso? Y yo para esto quiero decirte, sin lugar a dudas, que Jesús es el factor de cambio. Que si tú esperas en Él, Él va a hacer cambios extraordinarios en tu vida, sin lugar a dudas. Y hay una palabra donde prácticamente fue la base de esta predicación, que es Juan 11 del 17 al 27. Es una parábola que ya la has escuchado, pero vas a ver por qué Dios me daba esta palabra. Vamos a leer. Dice la palabra: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lázaro era su amigo. María y Marta eran sus amigos. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, dice la palabra. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y muchos de nosotros a veces decimos: esto que me está pasando, ¿por qué no está Jesús aquí? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: fíjese, hermano, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía que había resurrección, pero diferente a cómo Jesús lo sabía. ¿Qué te quiere decir hoy la palabra? Que Jesús hace cosas nuevas, abre caminos donde no lo hay, reverdece donde está seco. Tal vez tú hoy estés esperando de una manera una respuesta de Dios,
Pero hoy Jesús te dice esto que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, hermano, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso que puede estar muerto para tu vida, Jesús tiene el poder de resucitarlo de una manera diferente, de una manera diferente a lo que conoces y concibes hoy. Marta sabía que había resurrección, pero no se imaginaba lo que Jesús iba a hacer. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hoy nos pregunta el Señor: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces Jesús le mostró a Marta algo diferente, algo que ella no se esperaba, y además agregó algo: no tan solo soy la resurrección, sino que también soy la vida, una vida nueva, un camino nuevo, algo distinto que tú no conoces. Termino con esto, hermano. Jesús es revolución. Jesús es un cambio total para la humanidad. No solo es salvación, no solo es resurrección. Jesús es vida nueva. Jesús es vida eterna. Denle una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Jesús. Gloria a Él, gloria a Él. Gracias, gracias, gracias a Jesús por tanto que ha hecho en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero compartir contigo una palabra que no traigo proyectada, pero que Dios me daba para cerrar este tema. Quiero que pongas un poquito de atención a esto que te voy a leer. Está en Mateo 1, del 18 al 21. Ponga atención, por favor. Dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decirte el Señor, hermano o hermana? No temas en recibir a Jesús en tu corazón. No temas en ser radical y cambiar tu vida para ser un seguidor de Jesús. Verdaderamente José y María posiblemente estaban en la misma situación, pero un ángel de Dios, como hoy te dice la palabra, no temas, porque cuando tú recibes a Jesús, eres libre. Cuando tú recibes a Jesús, recibes el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Cuando tú recibes a Jesús, a pesar de tus dudas, a pesar de tus miedos, a pesar de la crítica, a pesar de ir en contra de la corriente, Jesús verdaderamente cambia nuestras vidas. Ese es el Jesús que hoy celebramos. Ese es el factor de cambio y de bendición que hoy recibimos. Así que yo te invito a que refrendes tus votos con Jesús esta tarde y que repitas conmigo: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día, que hoy reinas a la diestra del Padre. Y yo te pido
que escribas mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo nunca se aparte de mí, y cuando me toque partir, me pueda yo encontrar en el cielo en tu presencia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Adórele al Rey. Este es su regalo. Este es su regalo a Él. Ya sabe que en estas fechas hay intercambios de regalos. Cuando usted recibe una palabra, es un regalo de Dios para usted. Pero cuando usted le adora, es un regalo de usted para Dios. Así que vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar a Dios.